señores, sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Historias de los Grandes Deportistas. El programa con un contenido diferente. Llegamos gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, gracias a nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que está al frente del INEFI y viene realizando un tremendo trabajo. Gracias también a la plataforma de Teledeportes, llegamos a todos ustedes todos los viernes a través de este canal N16, para que usted se mantenga en sintonía y conozca la verdadera historia de todos estos grandes atletas, dirigentes. Hoy tenemos un programa especial porque por primera vez tenemos aquí con nosotros un árbitro. Antes de entrar de lleno ya lo que es la parte central del programa, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro gran amigo y hermano que siempre comparte set aquí con nosotros, el colega Luis Manuel Ferreras. Dímelo, Luis. Gracias, Tomás, y a todos ustedes que están en sus hogares. Ya tuvimos la oportunidad de conversar en el pasado bloque, pero estamos aquí, tal como dijo Tomás, para conocer la historia de una de las grandes autoridades dentro del terreno de juego, uno de nuestros principales árbitros con participaciones en Juegos Olímpicos y en Mundiales de Béisbol. Ya conoceremos un poquito más sobre esta figura en una interesante semblanza que nos leerá Tomás Acevedo. Adelante, Tomás. Bueno, sí, Luis, hoy tenemos con nosotros a Agustín Bienvenido Brea Cruz. Inició como árbitro en los Juegos Infantiles y Juveniles del Distrito Nacional alrededor de 1973-74, tras su paso como jugador de béisbol. Fue discípulo de los profesores Juan Escaño y Joaquín Vicioso. En 1981 se graduó como árbitro profesional de la Escuela de Béisbol, de la Escuela de Árbitros de Zach Ribakov, replicando más de 3 décadas de enseñanza a nuevas generaciones. Agustín Brea inició su carrera como árbitro internacional en el Campeonato Centroamericano de Softball 1981, celebrado en Santo Domingo, seguido por los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cuba 1982. En 1984 estuvo en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. En 1988 fue árbitro en los Juegos Olímpicos de Seúl, en Corea del Sur, y en el Torneo Mundial de Softball. En 1992 participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona, España, y en 1996 participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta. En el 2000 participó en los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia, y desde 1996 al 2003 participó en varios torneos panamericanos y campeonatos mundiales, y en el 2004 fue su sexta participación en Juegos Olímpicos, estando en Atenas, Grecia. Agustín Brea actuó como árbitro o jefe de oficiales en numerosos eventos internacionales, entre los que podemos mencionar Panamericano de 1999 en Winnipeg, donde fue nombrado mejor árbitro, campeonatos mundiales en China, Taipei, Sudáfrica, y torneos regionales en Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, entre otros. Agustín Brea, en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004, se convirtió en el único árbitro a nivel mundial en participar en 6 Juegos Olímpicos, efectuando labores tanto en softball como en béisbol. Ha instruido cursos para árbitros en escenarios regionales y continentales organizados por la COPABE, la IBAF o IWBSC en béisbol y softball, y en la FIS, destacándose como instructor para América Latina. Agustín Brea fundó la Asociación de Árbitros y Anotadores del Distrito Nacional y más tarde fue presidente fundador de la Federación Dominicana de Árbitros y Anotadores de Béisbol y Softball, organismo que agrupa múltiples filiales y coordina importantes eventos en el país. Nuestro invitado de hoy ha sido reconocido en varias ocasiones como mejor árbitro en distintos eventos internacionales y se le considera una figura emblemática del arbitraje dominicano, con más de 49 años de carrera como juez, impartiendo conocimientos técnicos y formando equipos de árbitros nacionales. Agustín Brea ha dejado una huella indeleble como árbitro dominicano, con mayor presencia en escenarios olímpicos, mundiales y regionales de béisbol y softball. Sin medallas deportivas, su impacto está en la suma de experiencias arbitrales y su labor formadora,
tanto nacional como internacionalmente. Historias de los grandes deportistas. Hoy recibe a uno de los más cotizados árbitros a nivel mundial. Hoy estará con nosotros Agustín Brea. Vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos con nuestro invitado especial. Bueno, estamos aquí nuevamente ya en la parte central del programa para hablar con Agustín Brea. Ya ustedes escucharon la reseña de lo que, una pequeña pincelada de lo que ha sido la carrera arbitral de Agustín Brea. Nosotros entendemos, y yo creo que Luis también así lo entiende, que Brea tiene los méritos suficientes para ser llevado a la inmortalidad en el deporte dominicano. Yo creo que tiene ahí en la mesa el comité que tiene que ver con la escogencia de los inmortales del deporte dominicano, que Brea lo tenemos aquí todavía. Y yo creo que es justo que se reconozca esa trayectoria. Único árbitro a nivel mundial en participar en 6 Juegos Olímpicos, que no es una paja de coco, por utilizar un algo popular. Mira, y la credibilidad de Brea, yo la he palpado. Nosotros que organizamos eventos deportivos, muchas veces también somos contratados como maestros de ceremonia en algunos eventos, y me he encontrado en algunos terrenos de juego que sean, recuerdo que para que ustedes vean la credibilidad que tienen los softbolistas, los beisbolistas sobre Brea. Yo recuerdo que en una ocasión me tocó a mí narrar un torneo de softball y se armó una discusión por una decisión del árbitro y ninguno de los dos dirigentes querían ceder. Ahí tuvimos casi media hora el juego paralizado. Y yo recuerdo que alguien de los jugadores, uno de los jugadores dijo, ven, vamos a hacer algo. Vamos a llamar a Brea y lo que Brea diga, eso es. Efectivamente, uno de los dirigentes dijo, ¿por qué? Digo, yo tengo el teléfono, llamamos a Brea. Brea dio el veredicto cuando se le explicó, mire, pasó esto y esto. Y ahí se paró todo. Todo el mundo, sí, vamos, que ya eso, esa es la decisión, vamos a acatarla. O sea, ahí queda la credibilidad de Brea y para nosotros la verdad que es un inmenso placer, un honor tener nosotros aquí a Agustín Brea. Nos gustaría, Brea, ya antes de entrar lleno con su trabajo arbitral, que usted nos dé una pequeña reseña de lo que fue la vida antes de usted ser árbitro. Vimos ahí que usted fue un jugador de béisbol, pero nos gustaría saber dónde nació Agustín Brea, esos años de niño, dónde correteaba y qué le llamó tanto la atención para usted convertirse en uno de los mejores árbitros dominicanos. Bienvenido al programa, Brea. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer inmenso para mí poder estar con ustedes. De verdad, de verdad. El placer es nuestro. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy nacido y criado en Guayubín. Mi padre es de esa línea. Okay. Mi madre es de la Isabela de Puerto Plata. Comparto las dos, la línea noroeste y Atlántico. Okay. Sí. Jugador de béisbol, empecé de niño, claro, estaba en la escuela, me llevaba la sangre, eso y 6 guardias. Entonces, pues cuando me desarrollé como jugador amateur, en torneos olímpicos, siempre me destacaba en donde quiera que jugaba, me buscaba como refuerzo. Entonces había un equipo llamado Los Astros del Padre Disla, un equipo muy superior, muy superior. Y me buscaron para que jugara con ellos como refuerzo. Allí fue el equipo del ejército a jugar. Jugué, yo hice mucho daño al picheo del ejército, un picheo muy por encima de mi capacidad, pero hice mucho daño al picheo y me invitaron para acá, para el equipo del ejército. ¿Qué posición usted jugaba? Segunda base. Segunda base. Y ahí en el play número 3 el ejército practicaba en el olímpico y ahí practiqué con ellos y me engancharon al ejército. Estuve con el equipo de 71, 72. Tuve 10 años con el equipo del ejército. Okay. Pero en esa trayectoria se presentó un torneo de béisbol, pequeña liga, lo que se llama bien, de distrito, y había problemas con el arbitraje, no había número de árbitros suficientes para trabajarle. Okay. Y el Grillo B, que era el entrenador del ejército, dijo, Brea, usted, bienvenido sin me, Armando Castro Sánchez citó 9. Ustedes van a ir conmigo a arbitrar ese béisbol. Ustedes saben jugar, ustedes conocen esto,
y ustedes son guardias, no lo van a molestar. Pero no éramos para allá ninguno. Y empezamos a trabajar ahí, y en el final del torneo entonces hicimos un curso de árbitro. En el edificio Corpelo, en el Conde. Sí. Ahí estaba Joaquín Vicioso y Escaño. No era una asociación, o sea, que representaba al país. Ok. Era la única en el país. Con un delegado en Santiago que se llamaba Joaquín Vicioso. No, perdón. En Romana, Don Pedro. Ujú. Y en Santiago. Ah, pero Dios mío. Más adelante Que nos murió, Raquel el Agotador, murió en Santiago. Ok. No recuerdo el nombre ahora bien. Más adelante. Y de ahí nació esa asociación. Yo empecé a trabajar para una asociación en el distrito. Lo logré. Seguí trabajando. Y hoy en día tenemos 32 asociaciones en el Wow. país. Una en cada provincia. Pero más tenemos 49 filiales que sustentan, ayudan a la asociación de la provincia. Esas filiales son en los grandes municipios. Esas provincias que tienen muchos municipios, pero que están alejadas de los municipios. Nosotros le hemos hecho filiales en esos municipios para que ayuden a esas asociaciones en los juegos en el interior de esa provincia. Okay. Nosotros tenemos más asociaciones que la mayoría de las federaciones deportivas del país. Es más, aquí hay federaciones que no tienen más de 6, 7, 8 Sí. asociaciones. Así. Hay otras que tienen 32, como el béisbol y softball tienen esas, y algunas más. Lo que sí yo le puedo decir, que somos los únicos que iniciamos una federación y la hicimos nosotros mismos sin recurso alguno. Wow. Nadie nos dio centavos porque no somos federaciones deportivas. O sea, las federaciones deportivas tienen la suerte que reciben beneficios de... Y entonces, por el Estado, ¿cómo se por el Estado. sustentan ustedes? El deseo de hacer la cosa con pasión. Wow. Yo empecé haciendo eso, las asociaciones del país, viajando a los pueblos, a la provincia. Recuerdo que yo me iba a provincia que no había transporte para regresar. Yo iba a provincia donde el transporte, la última hora salía a las 2 de la tarde. Wow. Y si perdía esa, tenía que regresar en un camión de vaca, de puerco o de carbón, que se usaba mucho carbón en ese entonces. Sí. Eso ocurría en Samaná, eso ocurría en Nagua, eso ocurría por el sur. Santiago, los carros los últimos salían a las 9 de la noche del Parque Los Chachaos. En San Francisco se daban a las 6, unos carros grandes que habían, que la parada estaba en San Martín, Gladys, Mercedes, que van para la parada. Yo regresaba a la mayoría del tiempo de esos cursos en bola, de noche. Haciendo esas asociaciones, hoy en día tenemos asociaciones fijas y propias. Somos grandes en eso. Lo único que no tenemos es dinero. Pero somos grandes en eso, somos sólidos en todo el país, béisbol y softball. Y tenemos también la suerte que somos las únicas en el mundo, una federación de árbitros y anotadores de béisbol y softball, porque en el mundo entero existe colegio de árbitros de béisbol y colegio de árbitros de softball, separado total, con una columna en medio, no se llevan, no comparten. Sí. Pero cuando fueron a ese primer torneo, que el Grillo B lo invitó a ustedes 9, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo se sintieron ustedes y también cómo se sintieron ya los jugadores? Sabiendo que en un momento fueron compañeros, ahora lo tenían como autoridad dentro del terreno. Sí, hicimos buen trabajo porque ayudamos mucho y la gente nos respetaba mucho porque éramos peloteros, nos conocíamos y porque éramos militares. El caso fue que yo, en mi primer juego, detrás de home, no es lo mismo que detrás del pitch. Sí. Y cuando el picheo vino, yo vi que venía bien el picheo y he cantado detrás. Ay, María Santísima, que bulla de lado y lado. Y se metieron al terreno. Y yo digo, ¿pero qué fue? Si yo fui atrás, yo canté detrás. Sí, porque la bola estaba ahí. No, es que la bola picó allá. Ay, padre. Y yo cerré los ojos, La bola picó allá y entró de un bajo aquí. Y cayó atrás. Y cuando yo abrí los ojos, ¿y qué yo hice? No, es que la bola picó en el piso. Y es cierto que picó allá. Yo cerré los ojos. Wow. Y entonces pasó el juego. Después me dieron algún consejito. Mira, eso ocurre, eso pasa.
Y me sentí bien, me gustó el juego. Y de ahí entonces fue que dije, voy a ser árbitro de verdad. Entonces, Hice mi primer curso con Escaño y con Vicioso. Y ya después seguí. Mi primer curso a nivel internacional lo hice en Plant City, en Oklahoma. claro. Ahí fue que yo me gradué de árbitro de softball. Ok, pero vi ahí la información de que usted estuvo en la escuela de Zach Ribakov, que dicho sea de paso, Zach Ribakov fue uno de los árbitros norteamericanos que vino y duró varios años arbitrando el béisbol profesional dominicano en Lidón. ¿Y cuál fue la experiencia usted de ese curso de Zach Ribakov? La historia está allí. Mire, mi primer curso fue en Plant City, en softball, en el 80. Por eso trabajé en el 81 en el Centroamericano de Quiqueya. Sí. Entonces en el 81 fue que me gradué de béisbol. Es una carrera diferente, con Zach Ribakov. Con Zach Ribakov, ok. Sí. Y desde ese entonces me empecé a crecer como árbitro a nivel del país y hacer las asociaciones, hacer las filiales. Yo fui creador de la escuela de árbitros del ciclo deportivo militar, porque allí no trabajaban árbitros. Militares, eran civiles, contratados por el torneo o algunos asimilados. Y entonces yo, en el 85, Bolo Vicioso me buscó para que hiciera ese curso de árbitro a los militares, ya jugadores retirados y otros que no iban a seguir los equipos ese año. Yo hice esa escuela de árbitro en la Intendencia del Ejército cuando el ciclo estaba en el Estadio Olímpico. Y de ahí para acá, hasta la fecha, todos los árbitros son militares, los que trabajan allí. ¿Por qué la separación? O sea, de árbitro de softball, árbitro de béisbol, academia de béisbol o de softball. Porque si prácticamente el público llano puede entender que es un deporte prácticamente el mismo, tanto softball como béisbol. Porque cada una de ellas tiene su propia directiva. Por ejemplo, el softball, cuando yo entré, lo dirigía... No es por regla, por asunto de reglas, no por directiva. Totalmente, totalmente diferente, pero son instituciones diferentes, porque son autónomas. La Federación Internacional de Softball, ISF, que es Federación Internacional de Softball, su sigla, estaba en Plant City cuando yo hice curso. Después, entonces, estaba en Miami. La de béisbol era la Federación Internacional IBA. Entonces, yo representaba a nuestro país y al mundo en el béisbol en la IBA y en el softball en la ISF, que ahora es esto que está aquí ahora, WSC. La mayoría de los viajes que yo he dado en el mundo no han sido por República Dominicana. Por eso yo he viajado tantos Juegos Olímpicos a torneos mundiales que el país no ha estado en los Juegos. Porque yo he sido invitado especial. Las invitaciones me las han hecho a través del mundo. Las federaciones internacionales, que son las que me han nombrado a los viajes. Y mi pasaje, mi país no me ha pagado un pasaje, excepto en algunos viajes. Todos mis viajes a Juegos Olímpicos, Dominicana solamente ha estado en uno de ellos, que yo he estado, que fue en Los Ángeles. En Los Ángeles. Estuvo también en Barcelona, el país, pero eso no fue yo no fui por Dominicana, yo fui por la Federación Internacional. Y todo lo que yo he viajado, los torneos mundiales, los Juegos Olímpicos, son a través de las federaciones internacionales que me han nombrado como árbitro, independientemente del país. El país ha llevado otros árbitros, pero yo he ido directamente representando al país. En esos mismos torneos el país ha llevado otros árbitros. Sí, no a todos, no a todos. Pero todos los viajes que yo he dado del mundo ha sido nombrado por las internacionales. Y mi pasaje llega primero. Eso le da mucho más mérito. Eso da mucho más mérito de que usted haya sido nombrado o haya ido no por el país, sino por la Federación Internacional. Señores, nosotros estamos conversando con Agustín Brea, uno de los más experimentados árbitros de béisbol y softball de aquí, de República Dominicana y del mundo, porque Brea ha estado en 6 Juegos Olímpicos. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y retornamos con el desarrollo del programa. Continuamos, mis amigos, en esta Historias de los Grandes Deportistas. Hoy en un interesante conversatorio con Agustín Brea. Esto gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que siempre nos apoya, gracias a nuestro hermano Alberto Rodríguez Mella. Hablábamos fuera del aire, Brea,
y básicamente yo sobre lo que le había preguntado de la por qué la separación entre softball y béisbol. Entonces me decía Brea que me tenía algunos datos más, pero yo quiero no solamente que lo comparta conmigo, sino con todos ustedes. Dígalo, Brea, ¿qué más o menos tendría que explicarnos o agregar a lo que ya dijo anteriormente sobre esta pregunta? Mira, es sencillo. Son las instituciones que gobiernan el deporte a través del mundo. Béisbol maneja la suya, softball maneja la suya. Aunque después de la prohibición de béisbol en los Juegos Olímpicos y de softball, ellos hicieron un núcleo, hicieron una fuerza, se unieron para pelear con el COVID, para lograr volver y regresar a los Juegos Olímpicos. Por eso salen esta unión, aunque eso fue solamente para lograrlo, porque ellos siguen separados. A mí, de hecho, a mí me ha convenido que sea así, dividido, porque yo he logrado grandes invitaciones a través del mundo vía béisbol y otra vía softball. Por eso me he expandido tanto, a través del mundo, porque tanto una como la otra me tomaron de su mano. Okay. Yo fui nombrado árbitro internacional de béisbol en un torneo mundial en Kaohsiung, China, Taipei. Ahí fue que me dieron mi título de árbitro internacional. Después que yo tenía 8 años trabajando en el béisbol de invierno en el país, ahí me dieron ese título. Y me nombraron instructor de árbitros del continente americano. Wow. La internacional. Luego entonces, más adelante, la Confederación de Béisbol, COPABE, que estaba con eso en Panamá, la dirigía el ingeniero de Bello, me nombraron jefe de árbitro del continente americano, jefe de árbitro e instructor de árbitro de esa misma disciplina. Wow. O sea, entonces yo era jefe de árbitro de COPABE e instructor. Y era instructor y árbitro internacional y la iba. Con el tiempo, entonces, el softball no se quedó atrás. Y Claude Lodewijk, que era el presidente de la CONPASA, Confederación Panamericana, me nombró jefe de árbitro de la Confederación Panamericana e instructor también. Por eso yo hice los árbitros de los Juegos Panamericanos en Brasil. Yo fui el encargado de hacer los árbitros de ese torneo en Brasil. Yo fui 3 veces corrido a San Paulo. No se hicieron en Río de Janeiro, no en San Paulo, porque allí hay una colonia japonesa. Y allí yo hice ese curso, preparé ese personal, la mayoría japoneses, pero también muchos brasileños. Fui, luego regresé a chequearlo de nuevo y finalmente 5 días antes de los Juegos, yo estuve con ellos trabajando con ellos. Y de hecho hicieron un muy buen trabajo. Qué bueno. Pero yo, todos los Centroamérica y en el Caribe, yo hice cursos en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Curazao, en Antillas, en todo el Centroamérica y el Caribe, yo hice una asociación a través de las confederaciones, béisbol o softball. Por eso es que mi carrera ha sido más despierta, más amplia, por las grandes oportunidades que me ha dado tanto uno como la otra. Y también tuve mi pequeño problemita, porque en los Juegos Panamericanos de 2003, aquí, a mí me nombró la Confederación Panamericana de Béisbol jefe de árbitro aquí. Pero me nombró, al mismo tiempo me nombró la de softball. Ok. Entonces yo tenía que decidir por cuál de las dos me iba. ¿Por cuál Y decidí? me fui con el béisbol. Jefe de árbitro, director técnico del torneo. Y entonces eso me trajo un pequeñito problemita con la de softball. Okay. Me habían invitado para los Juegos Olímpicos de Atenas y después me pasaron a la reserva como sustituto. Pero la de béisbol me nombró entonces y allá nos juntamos. Ellos me miraban, yo los miraba. Tremenda historia. Don Brea, y con todo ese background, toda esa experiencia, ¿por qué usted entiende no ha sido tomado en cuenta en el país para el Pabellón de la Fama? Eso es un poco complicado. Porque parece que cuando se tomó la idea de hacer el Pabellón de la Fama, no se tomó en cuenta los técnicos. Digo así porque nadie ha entrado, no ha entrado ninguno. Okay. Entran jugadores, entran COA, Entran propulsores. entran propulsores. Debió ser eso para Olímpico, pero lo han copado los profesionales. Sí.
Y es una decisión propia de ellos, que son los que manejan eso. Yo, en verdad, no. Pero ¿Le gustaría a usted en un momento ser llamado? No, pero- ¿A quién no que esté en una profesión no le gustaría que terminar allí sentado en ese pedestal, pero en vida? Exacto. Después de muerto Eso- no me eso quería interesa escuchar. para nada. No, Eso y quiere y escuchar. Para le nada. reiteramos el llamado al comité permanente del Pabellón de la Fama, que Brea tiene los méritos suficientes para ser inmortalizado, y yo entiendo que deben agregarse los técnicos, los árbitros, que son dentro de esa maquinaria de las actividades deportivas, son los que tienen el peso de la carga sobre sus hombros, porque siempre las decisiones de los árbitros, aunque beneficien a otros, aunque sean justas, pero esas decisiones perjudican a otros. Brea, y con esa trayectoria de usted a nivel ya de árbitro, ¿qué ha pasado? O sea, ¿ha habido no le ha motivado, sobre todo cuando usted estaba en ese momento, de ser parte de los árbitros, o cuál es el mecanismo que se usa para los árbitros que trabajan en la Major League? Fíjate, hasta ese entonces no había posibilidades, porque el sindicato de árbitros en Grandes Ligas era un sindicato muy cerrado, muy cerrado. Eso es parecido a aquellos jugadores latinos que entraron a la fuerza Sí. y se tenían que ir por la mala. Por la mala. Ok. Hasta después que algunos nacionalizados americanos, cubanos o mexicanos, lograron penetrar. Nacieron en Estados Unidos, otros se nacionalizaron y llegaron a la escuela de árbitros y rompieron la barrera. Y ya sí hay más facilidad de poder entrar a Grandes Ligas. Cuando yo estaba en mi apogeo, no había forma de entrar. Brea, Ese entonces. e en esas tantas competencias internacionales, que muchas veces usted dice, pero incluso mencionó el caso de los Juegos Olímpicos, que usted ha ido a participar como árbitro, pero no yendo con la delegación dominicana, sino que ha sido escogido por la Federación Internacional. ¿En algún evento de eso usted recuerda que ha tenido que arbitrar al equipo dominicano en un partido importante? Una sola vez. Porque eso no se hace. Pero una sola vez ocurrió, y ocurrió conmigo, y fue en Puerto Rico. Ese fue en el primer torneo softball modificado que participó de la República Americana. Y la primera vez jamás ha vuelto. Un panamericano, no, un mundial en Puerto Rico. Dominicano estuvo allí. Cuque Acevedo fue el manager de ese equipo. Entonces, el jefe de árbitro, Mike Butler, que murió, dijo allá en Puerto Rico que él tenía que acudir a sus mejores hombres, a sus mejores técnicos para las finales, porque no tenía muchos árbitros disponibles, neutrales. Y me tocó a mí hacer ese juego en home play. Qué bien. Quizás no era favorable para la dominicana. Quizás no lo era para la dominicana, conmigo. Porque yo tenía la presión de ser dominicano, Exacto. la presión de ser juez de los dos equipos para los dos países y para el torneo. Y yo tenía programado que todo lo que estuviera cerca para la dominicana tenía que ser detrás. Si era por allí. Para evitar por lo más mínimo que dijeran que es porque es dominicano. No era que yo lo tenía que hacer a propósito, no. Tenía la presión de que estaba trabajando en ese juego que no debía estar trabajando. Y nada, al terminar el juego, pues de pie recibí aplausos. Qué bien. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Brea, con su experiencia, nos gustaría que usted nos dé su opinión con relación a muchas de las modificaciones que se ha hecho en el béisbol de las Grandes Ligas, que tiene que ver con los árbitros. El hecho de las repeticiones, que eso se ha implementado en esa época, cuando usted arbitraba los Juegos Olímpicos, no existía eso de las repeticiones. El caso ahora que incluso se implementó ahora, se utilizó ahora en el Juego de las Estrellas, de que el jugador, el lanzador, el receptor tenía opción a pedir, si no estaban de acuerdo con la decisión del árbitro. Muchos entienden que eso le quita como un poquito de autoridad a los árbitros, pero en su opinión, con su experiencia, ¿qué usted entiende con relación a estas modificaciones que se han hecho en el béisbol de las Grandes Ligas y que tienen que ver con las decisiones de los árbitros? Al inicio de esas modificaciones, a mí se me preguntó sobre lo que resultó eso. Y dije que no estaba de acuerdo.
porque estaban exagerando más de lo posible. Es todo eso de softball, excepto esto último de chequear los picheos. Eso, todo lo que tiene béisbol es de softball. Eso no es de béisbol. Ok. Eso ocurre después del Clásico Mundial. Y ocurre después que les quitaron los Juegos Olímpicos. Todo lo que ustedes ven en el béisbol, eso es propiedad de softball. Porque el softball fue el que inició el reloj. El reloj. La entrada al home plate con el reloj. El tiempo que podía tener el bateador y el pitcher para lanzar. Ok. Para chequear la seña del COA en el softball, el bateador no puede salir totalmente de la caja de bateo. Puede salir a mirar el COA con un pie dentro de la caja de bateo. Y no tiene libertad para salirse a su antojo. Todas esas cosas son de softball. Para lograr volver a los Juegos Olímpicos, se hizo la fusión. Y entonces, ustedes ven que después en el caso mundial finalmente están yendo todos los jugadores. Antes no iban. No iba. Porque no había acuerdo con la internacional de softball. Eso. Todos buscaron una fórmula de unificar esfuerzos. ¿Y quién salió ganando? El béisbol. Porque se llevó todo lo de softball para allá, que no es propiedad de ellos. Excepto eso de que el pitcher tiene que consultar o tiene derecho a consultar. Todo eso es de softball. Lo está usando béisbol y se nota más en el mundo porque el béisbol se sigue mucho a través de televisión, los juegos. Sí, pero eso es de softball, todos. Todos. Bolear el pitcher, base por bola sin pichar, eso es de softball. Sí. Todo eso es de softball. Hace 2 semanas vimos un árbitro en un partido frente a los Mets y estaba específicamente en los turnos de Juan Soto, que se veía algunos lanzamientos fuera completamente de la zona y fueron cantados como extra, incluso trajo mucho malestar, tanto en los mismos jugadores como en los fanáticos. ¿No sería necesario, en este caso, que se pudiera revisar uno que otro picheo como se está intentando? No, esa parte no la comparto. No la comparto. ¿Por qué usted entiende? Mira, porque la regla contempla eso. Que son inapelables el asunto de conteo de bola y de strike. Eso es a juicio. Pero siendo obvio, como más o menos se veía en esta oportunidad. Lo que pasa es que todo el mundo tiene un día malo. Exacto. En la vida normal, usted tiene un día pésimo. En su labor, usted tiene un día pésimo. Incluyendo los jugadores. Todo el mundo tiene un día pésimo. Quizás ese no era el mejor día de ese árbitro. Por eso no lo vamos a sepultar por eso. Por un día. La regla contempla que equivocarse 12 o 18 veces de juego de 9 innings, bola y strike no es para asesinar al árbitro. Son apreciaciones. Y recuérdense que son picheos a 90 y 100 millas por hora. Y ahora contando picheos rompientes, diferentes picheos. Por ejemplo, también hubo, Tomás, en una ocasión, un juego perfecto de Galarraga, que por una mala decisión también se quedó así. También no pudiera haber algo, si no fuera a cambiarse ya directamente el sistema, que hayan ocasiones especiales, como en ese caso de ese juego perfecto. Si hubiese sido en esta época, eso hubiese corregido, porque eso se está corrigiendo. Exacto. Y me refiero a los picheos que me refiero. Bien. A los picheos, pues entonces el juego se pone monótono, se diluye el juego, eso no tiene sentido. Bueno, señores, estamos ya en la parte final del programa. Un segundito, nuestro señor director, para finalizar con esta pregunta de Brea. Brea, ¿cómo usted ve el futuro del arbitraje dominicano? ¿Se están preparando los árbitros dominicanos, sobre todo en béisbol y softball? Y podríamos, en un futuro no muy lejano, tenemos un árbitro dominicano en Grandes Ligas, pero ¿vislumbra usted que en un futuro de 5, 6, 7 años pudiésemos nosotros tener 5, 6, 7 árbitros en Grandes Ligas? Así es, así es. Ya están allá trabajando ya inclusive en AAA. Okay. Hay varios. Clase A, AA y AAA. Ya hay varios. A puertas de entrada a Grandes Ligas. En un futuro no lejano, ahora reciente, van a subir un par más. Qué bueno. Así es. Bueno, señores, así nosotros llegamos ya a la parte final. Tremendo programa hoy. Wow, tendríamos que buscar otro programa más para poder completar tantas cosas que uno puede aprender de Agustín Brea, único árbitro a nivel mundial que ha participado en 6 Juegos Olímpicos. Y para nosotros, para Dominicana, en sentido general, la verdad que es un gran privilegio. Y reitero lo que decíamos
al inicio del programa al pabellón de la fama del deporte dominicano, que revisen el historial de Agustín Brea, que yo entiendo que Brea tiene mérito más que suficiente para ser llevado al nicho de los inmortales del deporte dominicano. Así nosotros finalizamos una entrega más de este su programa Historias de los Grandes Deportistas de esta plataforma Teledeportes. Será el próximo viernes que tendremos otro programa especial. Bye bye.